Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el público que se está conectando.
Ya estamos iniciando nuestra siguiente actividad de este cuarto día de Miradas Locales. Justamente vamos cerrando la charla con Jorge Ulloa de Enchufe.tv y ahora estamos iniciando esta conferencia para hablar sobre el cine de Ecuador. Les agradezco a quienes están hilando y que se están quedando actividad tras actividad, pues justamente por eso tenemos regalitos para ustedes. Ya saben, tenemos dinámicas para regalar la playera, la taza y, por supuesto, la libreta. También tenemos regalitos de nuestros patrocinadores que se van a llevar una bolsa llena de regalos. Entonces, quédense aquí en esta conferencia y al finalizar ya diremos la dinámica, pero seguramente ya se la saben. Recuerden que este es un festival organizado de manera completamente independiente. Ya tenemos activado nuestro botón de comprar ahí hasta arriba en Facebook. Eso los va a lanzar a una página para que ustedes nos puedan ayudar con algún donativo de cualquier cantidad, no importa lo que sea. También pueden encontrar este botón de donativo en nuestra página www.miradaslocales.com. Recuerden que esta actividad, este festival está organizado de manera independiente y necesitamos su apoyo para seguir llevándoles el cine y seguir consolidando el cine del Estado de México, pues cada día más. Y bueno, ahora después de haber dicho esto, voy a presentar a quienes nos acompañan para platicar del cine de Ecuador. Tenemos a Tatiana Pupulin, que es la productora del Festival Internacional de Cine de Guayaquil, a quien agradezco muchísimo que esté participando en esta actividad. Y no solamente eso, sino es quien ha sido cómplice para que en esta edición tengamos como invitado especial a la República de Ecuador. Son ellos quienes a través del Festival Internacional de Cine de Guayaquil nos han compartido una muestra de su cine, de cine ecuatoriano, de cine de Guayaquil, y también quienes están presentes en esta conferencia para hablar sobre este tema. Nos han apoyado también mucho en las redes sociales y por lo tanto les queremos agradecer infinitamente por todo el apoyo que hemos recibido. Son un país muy cálido, lo que hemos podido platicar en las conversaciones. Y bueno, te agradezco mucho, Tati, por estar esta tarde con nosotros. Igualmente, muchas gracias, Magali, a ti también por las réplicas. Igualmente, el apoyo de Miradas Locales para el Festival Internacional de Cine de Guayaquil también fue sumamente importante para nosotros. Pues muchas gracias. También nos acompaña uno de los realizadores, bueno, en realidad son dos, porque ya acaba de entrar Cristian, pero voy a presentar primero a Frank Vera Jiménez, quien es el director del cortometraje Nuria de Piernas Largas, que está participando en la muestra de cine de Ecuador, el cual pueden verlo a través de la plataforma filminlatino.mx, no tiene ningún costo, solo necesitan registrarse y lo pueden encontrar en el canal de Muestra de Cine de Ecuador. Esto para las personas que nos ven en México, y en Ecuador lo pueden ver a través de la plataforma Mi OTT. Ahí también podrán encontrar la muestra de cine de Ecuador y el cortometraje de Frank. ¿Cómo estás, Frank? Hola, un gusto. Alegre por estar acá en esta conversación. También hablando un poco sobre el cine ecuatoriano y, bueno, cómo avanzamos hasta acá. Muchas gracias, Frank. Y vamos ahora sí a pasar con Cristian Rojas, que su cortometraje Chihualo también, no sé si lo pronuncio bien, si no me corregirás en unos momentos, Cristian, está también en la muestra que conforma Cine de Ecuador en Filmin y en Mi OTT. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, muy buenas tardes con todos, muchas gracias. Siempre a Festicine Guayaquil por las conexiones, Miradas Locales por abrirnos las puertas, increíblemente, gracias a todos por ahora estar acá y también poder compartir el proyecto. Se llama Chihualo. Sí, a veces es como Chihualo y todo, pero bueno, Chihualo ya más adelante tal vez, bueno, podemos conversar un poquito. Es el nombre de una fiesta tradicional de la costa ecuatoriana que se da justo en los próximos meses a celebrarse, que festejan la muerte de Jesús. Ok, pues ya nos platicarás un poquito más en unos momentos sobre tu cortometraje Chihualo. Ya lo pronuncio bien. Muchas gracias, Cristian. Pues bueno, vamos a iniciar esta conferencia porque para nosotros es importante conocer el cine de otras latitudes. No nos encerramos especialmente en el cine del Estado de México, sino que abrimos nuestras fronteras para entender, comprender un poco más de lo que se hace en otros países, y en esta ocasión que tenemos Ecuador, nos gustaría conocer
cuál es su situación, en qué nivel de desarrollo se encuentra su cine y poder entablar esta conversación y poder ver también de qué maneras unimos sinergias y de qué maneras podemos complementarnos. Y para ello le voy a dar paso a Tatiana para que nos comparta una reseña breve de la historia, cómo llega el cine a Ecuador. Tengo entendido, tú me desmentirás si me equivoco, que justamente el lugar a donde llega el cinematógrafo o este aparato de proyección es a Guayaquil. Cuéntanos, Tatiana. Sí, correcto, Magali. El cine nace en Guayaquil con Augusto San Miguel, un cineasta que justamente proyecta su primer largometraje que se llamó El Tesoro de Atahualpa, en la ciudad de Guayaquil, en el Teatro El Edén, el 7 de agosto de 1924, y es por esto que nosotros festejamos el Día del Cine Ecuatoriano el 7 de agosto, justamente. Bueno, en estos años, ¿no? En los años 20 hasta los años 30 se hicieron algunas películas, tal vez una decena de películas mudas, ¿verdad? Inclusive hubo una que se musicalizó en vivo con una banda sonora que es una canción muy conocida aquí en Guayaquil que se llama Guayaquil de mis amores. Fue la primera película que se sonorizó en vivo, eso fue en alrededor de los años 30, pero a partir de ese momento en adelante como que algo pasó y dejaron de hacer películas. Inclusive todas las películas que se hicieron en aquella época lamentablemente se quemaron porque Guayaquil sufrió muchos incendios, fue una ciudad que fue muy invadida por piratas, y bueno, tú sabes, en aquella época se utilizaban velas y las cocinas y las construcciones eran de madera, de caña. Entonces, bueno, lamentablemente Guayaquil y Ecuador en general no tiene como que un registro y no conservamos este registro tan importante de cinematografía antigua, se conservan muy pocas, de hecho tengo entendido que la 21 que se encontró ni siquiera se encontró aquí, la encontraron en Francia, en una embajada, y la rescataron recién en el 2017, algo así, pero bueno, en fin, la cosa es que no se hizo nada más hasta los años 70 más o menos, que recién empiezan a formarse gremios, se agrupan cineastas, inclusive ahí nace, está un cineasta sumamente conocido acá que se llama Camilo Luzuriaga, que él es el que incluso empieza a agrupar un gremio de cineastas, pero realmente no es una entidad que tiene un aval del gobierno, ¿no? Esto sucede apenas en el 2006, cuando se crea el Consejo Nacional de Cine, el CNCine, que esta entidad es la primera que llega a tener fondos para otorgar a la cinematografía, a los cineastas. Y el fondo, no recuerdo muy bien la cantidad, pero era alrededor de $500,000, pero este $500,000 era para repartir para todos, dividido para todos, $500,000 para todos. Entonces, haz la cuenta cuántas películas se pueden hacer con $500,000. Y bueno, y así el fondo fue aumentando a medida que pasaron los años, cambió de nombre también, después se llamó ICA, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Los fondos fueron aumentando, llegaron hasta algo así como $1,500,000, también dividido para todos. Te hablo de guión, postproducción, etcétera, ¿no? Diversas categorías, inclusive también estaba la categoría de muestras y festivales a la que nosotros como festival participamos en varias ocasiones. Pero ahora justamente estamos en un problema, en un dilema, por así decirlo, porque ahora a raíz de la pandemia, el ICA se fusiona con otros institutos que también estaban involucrados en el arte, y es como que agarraron todos los gremios del arte y los mezclaron y los unieron todos. Entonces, no tenemos ahora como un ente puntual de cine, sino que están todas las artes mezcladas. Entonces, es un futuro un poco incierto el que tiene el cine otra vez. Yo como productora audiovisual siento de que, y aparte estamos ya próximos a elecciones, entonces más incierto todavía, porque yo creo que en Latinoamérica en general, una vez que hay elecciones, cuando gana alguien, todas las personas cambian, las cosas que se hicieron se deshacen, entonces es una incertidumbre, realmente no se sabe qué es lo que va a pasar, y desde siempre, como ya puedes haber escuchado en esta breve reseña, el cine en Ecuador no ha tenido un apoyo fuerte, potente, porque ya te puedes imaginar, el monto más grande fue $1,500,000, pero divídelo para todos los cineastas que están en el Ecuador, por más de que sea un país pequeño, con $1,500,000 haces una película. Entonces,
los montos eran muy reducidos. Por ponerte un ejemplo, el monto que nosotros concursamos para festivales y muestras era de $14,000. Entonces, imagínate hacer un festival de cine internacional con $14,000. Y así el resto de montos para preproducción, para guión, etcétera, eran más o menos así. Muy, muy reducidos los fondos y aparte también unas cláusulas un poco rigurosas, a mi parecer, porque te pedían ecuatorianidad, es decir, que la película tenía que ser 100% ecuatoriana para poder ganar el fondo. Esto te limitaba a poder concursar en otros países, a hacer coproducción, al mismo fondo de Ibermedia. Entonces, siempre yo siento de que han habido muchas trabas, por más de que el panorama se veía mejor versus los años 70, 80, obviamente, ¿no? Pero ahora estamos, para mí, nuevamente en un limbo, y yo siento que justo ahora era el momento perfecto porque el Ecuador estaba produciendo mucho, la calidad era muy buena, ya se veían películas ecuatorianas en festivales internacionales, ya se escuchaban películas galardonadas afuera, ya empezaban las conexiones, las coproducciones, ya empezaban los festivales de cine también, porque no solamente existimos nosotros, sino que empezaron a existir más festivales. Entonces, ahora que el gremio audiovisual de Ecuador estaba poniéndose tan fuerte, pasa esta desgracia de la pandemia, que lógicamente no es culpa de nadie, pero una incertidumbre, a mi parecer. Muchas gracias, Tatiana. Entonces, lo que quieres decir con el tema de la pandemia es que ahora los fondos van a dejar de existir, dejaron de existir. ¿Qué está pasando? Bueno, dicen que sí van a haber, pero la verdad es que por lo menos yo, igual, yo creo que de todas formas siempre hay que sacar el lado positivo y hay que ser agradecidos. Por último, ¿no? Se reconoce que sí existió aquella labor y que se trató de promocionar. Nosotros participamos varias oportunidades, como te comenté, como festival. De hecho, nosotros ganamos el fondo de festivales y muestras en el año 2019, pero nosotros todavía no nos terminan de desembolsar el dinero, imagínate. Y ese fondo fue para producir el festival del año anterior. Fue para producir el Festival 2019, es decir, fue un fondo que ganamos en el 2018. Entonces, ¿qué te puedo decir? No podría asegurarte nada, porque aparte que no se sabe, realmente es algo incierto para mí. Nosotros seguimos peleando, mandando correos semanalmente, periódicamente, mandando WhatsApps, las personas han cambiado, las sacan, las ponen diferentes, no, yo ya no soy, los WhatsApps ya no son de esas personas, hay que averiguar nuevamente ahora quién le toca, de quién es el mail. Entonces, es un desastre realmente. Y bueno, me disculpo por la pregunta que te voy a hacer, no lo hago con mala intención, justamente es con toda la buena intención, porque nosotros más o menos, o sea, estamos en una situación de también realizarlo de manera independiente y bueno, sí contamos con algunos pequeños apoyos de gobierno y todo eso, pero mi pregunta es, Tatiana, ¿por qué hacen lo que hacen? O sea, ¿por qué hacen el festival? ¿Por qué si en 2019 aplicaron a un apoyo, no se los han entregado en el gobierno, se lanzaron, se aventuraron con el 2020 con la contingencia a hacer su sexta edición también del Festival de Cine de Guayaquil? ¿Por qué lo hacen? Bueno, realmente es la primera vez que ganamos un fondo. Este fondo que ganamos es la primera vez que lo ganamos. Realmente nunca hemos recibido apoyo estatal, gubernamental, nunca. Todos los fondos que conseguimos año a año son de cero. Todos los años nosotros terminamos el festival y empezamos a buscar los fondos para realizar el festival del año que sigue. Siempre generalmente son empresa privada la que más apoya, la pública la verdad es que no. Y la verdad es que nosotros lo hacemos porque nosotros al ver justamente este auge que empezó en Ecuador y por sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que habiendo sido la pionera del cine ecuatoriano, había dejado de producir películas, nosotros dijimos, Guayaquil necesita tener un festival, no puede ser posible de que Guayaquil no tenga un festival, Guayaquil no tenía festival. Entonces, esa fue la motivación. Y al ver que el público nos acogió de una buena manera, al ver de que los cineastas nos empezaban a apoyar, al ver de que de verdad se apropiaban del lugar
nos felicitaban, de ver esa muestra de cariño, y la verdad de ver de que nosotros podíamos aportar con un granito de arena, por ejemplo, haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, al poder lograr que Ecuador tenga una muestra en México, que ya lo hemos hecho anteriormente porque felizmente México nos ha abierto las puertas un sinnúmero de veces, Argentina igual, Chile igual. Entonces, al ver esto, dijimos, chuta, está funcionando, es verdad. No, nos estamos sacando la madre, porque no sé si se diga así en México, nos estamos sacando la madre. La intención no era generar dinero para nosotros, sino más bien era hacer este movimiento audiovisual. ¿Por qué? Porque todos somos productores. Yo soy productora, a mí me interesa que el cine ecuatoriano crezca, porque de esa manera indirectamente yo voy a tener trabajo. El director del festival es director de cine, escribe también, es guionista. Entonces, si el cine ecuatoriano crece, él también va a tener más trabajo. Y así, es toda una cadena. Entonces, a nosotros nos conviene que el cine ecuatoriano crezca. Entonces, esa es nuestra única motivación realmente. Y lamentablemente, yo por lo menos siento que el Estado ecuatoriano por lo menos no está apoyando lo suficiente al sector audiovisual puntualmente. No sé el resto de artes, pero yo hablo puntualmente del sector audiovisual. Ok, ya veo, Tatiana. Pues mira, justo las veces que he platicado contigo, creo que coincidimos muchísimo en muchos puntos. Y en el caso específico de Miradas Locales, lo hacemos por algo similar. O sea, estamos también tratando en nuestro estado, que es un estado que está al lado de la Ciudad de México, para quienes nos estén viendo de Ecuador, les pongo un poquito en contexto, y eso es, nuestro país se llama México, la capital de México es la Ciudad de México, pero al lado de la Ciudad de México está el Estado de México, que es otra región. Entonces, ya sé que los hago a lo mejor un poco bolitas, pero nosotros en nuestro estado, por nuestra condición de la región, que la energía se fuga a la Ciudad de México y acá no permanece, pues el gobierno por muchos años se quedó sin apoyar realmente a los cineastas de aquí. Y lo dijo apenas en una conferencia, en una mesa que tuvimos con ellos, lo dijeron así, ¿no? Decían, bueno, es que la gente que quería hacer cine se iba a la Ciudad de México, entonces no había una comunidad a la cual brindarle el apoyo. Y entonces justamente surgió el Festival de Miradas Locales para decir, hey, aquí estamos, habemos una comunidad que no nos queremos ir a la Ciudad de México, que queremos quedarnos en nuestro estado, entonces existimos y entonces empiecen a apoyarnos porque somos reales, aquí estamos, ya salimos a la luz, ¿no? Y entonces ahora la batalla es hacer lo necesario para que empiecen a haber políticas públicas, que exista un apoyo real. Y bueno, es en esta lógica de, a ver, si no me están viendo, si no me están apoyando, pues nosotros tenemos que hacer algo. Primero, hacer la plataforma para hacernos visibles, porque de otra manera no van a saber que existimos, ¿no? Entonces, creo que esa lógica también, o sea, ustedes la tienen clara desde Ecuador, en especial por todo el país y bueno, en Guayaquil. Mi pregunta ahora ya sería para Frank y para Cristian. Ustedes, no sé, digo, yo no sé más o menos si son contemporáneos o no, pero yo imagino que ya les tocó justamente vivir el tema de la ley de cine en Ecuador, el tema de los fondos, y ya crecieron, supongo yo, en un medio, en un territorio un poquito más noble, ¿no? Al de a lo mejor otras personas de hace 50, 60 años, en donde estaba literal nulo el tema del cine. ¿Ustedes cómo lo viven con estos pequeños apoyos que existen? Frank, si quieres compartirnos. Sí, bueno, te comento que yo egresé de una universidad hace poco, justo que nació en Guayaquil, y a la final algo que tú comentas sucede en Ecuador también. O sea, acá la capital también es lo que se conocía, la que se hacía más cine. Muchos cineastas partían de ahí, como la mayoría de los fondos siempre iban a Quito. Y Guayaquil siempre era, o otras ciudades, no pasaba eso, ¿no? A la final esta universidad, que es como yo fui de la primera promoción, vino como a democratizar un poco eso. ¿Y por qué? Porque, o sea, tenías estudiantes de diferentes partes del Ecuador que se formaban y que, bueno, pasaba todo esto. Y me pasó que entré a la universidad y conocí todo esto del mundo, o sea, iba como aprendiendo, sabiendo, conociendo los fondos y también entendiendo un poco de, o sea,
mis profesores eran básicamente cineastas que ya habían ganado 4 veces el fondo y habían hecho 3 pelis, 2 pelis cada uno. Entonces tú venías viendo cómo ellos iban avanzando con todos estos fondos desde el 2007, que fue cuando ya se creó acá la ley del ICA y todo esto. Y sí, o sea, al final vine egresando de eso y ahora sucede esto de que ya el fondo, o sea, se fusionó con otras partes y eso a la final como que frena completamente todo. Hemos postulado y creo que esta es como la última postulación que hubo recientemente en agosto, que formalmente, o sea, cierran el año con eso. Seguimos a la espera, o sea, al final de qué va a suceder, también como va a haber un cambio de gobierno, eso creo que va a guiar bastante las cosas. Y bueno, creo que Cristian también nos puede comentar más cosas también sobre la situación compleja. Cristian, ¿nos quieres comentar, compartir? Bueno, a ver, yo viví, estuve casi como viviendo un poco la época anterior y ese paso, porque, bueno, yo soy tengo unos años un poquito más que Fran, pero somos de la misma leva de la universidad, de la misma universidad. Pero yo empecé haciendo cine como a los 17 años, en una película que recibió el primer fondo que hubo para el cine ecuatoriano en el 2007. Y de hecho la filmamos en el 2008 y ahí empezó la sucesión. Entonces tú veías cómo la producción ecuatoriana iba creciendo hasta que en el 2009, por ejemplo, era como un acontecimiento tan especial que de repente llegabas a las carteleras de cine ecuatoriano y veías las películas cómo se estrenaban una tras otra y de repente se cruzaban en cartelera, pero era porque la una seguía en cartelera y la otra ya entraban, entonces tenías 2 películas ecuatorianas, algo que era un suceso. Realmente en Ecuador no sucedía eso, porque Ecuador antes de este instituto tenías una película cada 5 años, cada 3 años, que llegue a una cartelera, ¿no? Entonces sí ha sido como un proceso. Ahora con el tema de los fondos también ha ayudado, pero también creo que es un proceso de que hay que aprender a entender qué es el tipo de cine que haces, qué es el tipo de proyecto, ¿no? Yo, aparte de ser director, bueno, mis compañeros, colegas saben que soy más también productor, ¿no? Y Encanto, ahí tú miras la naturaleza de cada proyecto, ¿no? Yo he ganado ya ya serán unas 6 veces los fondos concursables de todas las categorías. Me falta solo una categoría en ganar, que ahora es nueva. Entonces, pero he tenido como toda esta experiencia, ¿no? Ha sido también, ha sido también duro, fácil, pero también difícil. ¿Por qué? Porque los fondos están diseñados para que, supuestamente para que todos accedamos, pero al mismo tiempo cuando tú ya ganas el fondo, atrás de eso toda la parte como por ejemplo pólizas de anticipo y cuestiones legales, necesitas tener una capacidad financiera súper alta para poder lograr desembolsarte ese fondo. Entonces viene a ver como también ese tema, ¿no? Pero realmente yo puedo decir, ¿no? Desde el Cenecine, que era antes el ICA, ahora el IPSI, todos estos procesos pues se han ayudado y también ayudan a levantar nuevas generaciones y también a democratizar también el cine en Ecuador. Si bien los fondos todavía siguen permaneciendo como en ciertas localidades, ¿no? Como siempre la capital, que también es lo que sucede en otros, sí empiezan a haber proyectos también de otras regiones, ¿no? Y bueno, y con esta incertidumbre, sí, recién este año he ganado 2 fondos y este año, pues, estos fondos todavía, por ejemplo, tengo un fondo que todavía no sale, ya somos ganadores y todo, pero todavía no nos desembolsan, pero es por el proceso de la pandemia. Pero bueno, hace, ¿qué será? Una semana me acabo de enterar que los fondos para el próximo año ya están seguros, pero ya no en el mismo valor de cantidad. Entonces, sí tenemos nosotros en Ecuador una planificación de producción que se viene adaptando a las naturalezas también de lo que podamos conseguir, porque hay películas autorales de las cuales sí necesitamos como estos fondos netamente y otras que se pueden buscar de otra manera. Yo en el 2018 hicimos una película con otra dinámica que terminó siendo como la más vista del Ecuador, que es La Dama Tapada de Josué Miranda, y después ahora por ejemplo estoy haciendo una película como muy autoral que ya hemos ganado hemos ganado escritura, desarrollo, producción, acabamos de ganar el Fondo de Perú y ahora estamos esperando Ibermedia. Y es la única forma de fondearte
como para hacer la película, pero es como que llegas a un límite. Y después ya viene el tema de las coproducciones. Ya no se hace bilateral. En Ecuador puedes ver coproducciones multilaterales, ¿no? 3 países de Latinoamérica o 2 países europeos, etcétera. O sea, por ejemplo, ahora mi película como director que estamos en la producción, tengo 3 países involucrados y aún me falta un país más para poder conseguir el financiamiento, pero es la forma en la que en Ecuador, y eso también te dilata con los tiempos. Por ejemplo, ahora la peli de Juan Carlos Donoso, que es su segunda película, vamos a rodarla después de 9 años que inició el proyecto, y es por un tema de financiamiento. Entonces, sí, en Ecuador uno tiene, o sea, al menos acá nos hemos diseñado en entender también qué es lo que necesita el proyecto y la fórmula, ¿no? Y a veces es un proceso duro porque ganas y tienes que esperar un año o de alguna otra manera levantarlo. Pero recién fuimos aprobados el decreto que ustedes tienen, el decreto de los impuestos, nosotros ahora ya tenemos el decreto y eso es como la luz en la oscuridad, que es el decreto de impuestos del 150%. Entonces, que esto sí puede ser un mecanismo que nos ayude a financiar películas. ¿Saben? Por ejemplo, yo estudié el caso de México con una coproductora mexicana y me decía que eso tardó mucho tiempo para que se pueda activar en las empresas y se pueda empezar a generar estos incentivos desde la empresa, ¿no? Entonces, acá en Ecuador recién estamos estrenándolo esto, vamos a ver qué va a pasar en los próximos años y a ver también cómo reacciona la empresa privada ante la cinematografía ecuatoriana. Claro, un poco abonando lo que tú dices con comparación con nuestro país, con México, tardó como en funcionar, en que las empresas confiaran, porque todavía era un mecanismo nuevo, que no estaban seguros cómo funcionaba. Entonces, en lo que las empresas se adaptan, entienden el modelo, pues toma un tiempo, ¿no? O sea, sí toma un tiempo en lo que todo empieza a funcionar, pero lo que te puedo decir es, desde que se creó ese fondo, que es Eficine, acá en México, así se llama, el año pasado, que es 2019, por primer año, las empresas, la aportación privada rebasó el monto de apoyo de los proyectos de totalidad del 100%. O sea, es la primera vez que las empresas apoyan más que el gobierno en el año pasado. No sé exactamente, no tengo el dato de cuánto fue por algunos, por muy poco, pero digamos que el 52 contra el 48%, una cosa así. Entonces, yo creo que sí funciona este tipo de apoyos, porque las empresas de a poco empiezan a confiar más en el cine que se está haciendo en el país, viendo resultados, por supuesto, y justamente ahorita también en nuestro país está el tema de los fideicomisos en específico, que hay fondos a través del gobierno que ya dejaron de existir, ya se extinguieron. Se supone que habrá otros mecanismos para seguir fondeando esas películas que fondeaban pues los fideicomisos, pero estamos justamente a la espera de ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? No es tan fácil tampoco la situación acá, pues también por el tema de la contingencia que nos agarró a todo el mundo, pues nadie se lo esperaba, ¿no? Y esto fue un impacto mundial, no solamente fue de un país, entonces también para ver cómo retomamos. Me gustaría preguntarles, mencionaban hace rato que, pues bueno, los fondos tampoco es como que haya una bolsa importante para la producción de cada película. Me gustaría saber si nos pueden compartir cuál es el tope al que puede acceder una película y si también existen apoyos para cortometrajes. Bueno, el tope en el caso de producción de largometraje, este año subió a $120,000. El año pasado yo gané el mismo fondo de producción, pero gané $100,000. O sea, hubo un incremento de 20,000, pero ahora con esto de la pandemia, ¿quién quita que pueda bajar otra vez a 100,000? Y en el 2018 fue $90,000. O sea, esto realmente tiene unos sube y bajas, ¿no? Pero se mantiene, pero al final son 3 ganadores de largometraje de ficción, 3 documentales y así, en la categoría de producción. De ahí en desarrollo, por ejemplo, este año se amplió enormemente desarrollo.
tiene 5 ganadores de $20,000 en ficción y 5 en documental. En escritura también son como 10 ganadores entre ficción, documental y animación. Tienes el fondo de postproducción, que es un fondo de 40,000, entre 40 y $50,000. Y también el fondo de promoción y distribución, que es de $20,000 aproximadamente. Y ahora recién, desde el año pasado, hay la línea de coproducción minoritaria, que también es un fondo variable. En este caso, este año, si no me equivoco, es de $60,000. Para fondos de producción de cortometraje, no. Eso dejó de existir hace ya algunos años. Recién este año, con la pandemia, se hizo el llamado para cortometrajes de la pandemia y hubo la oportunidad de que dieron 5 beneficiarios para cortometrajes de COVID. Pero la forma de fondearte desde Ecuador, obviamente, tu fondo madre, que es el fondo del Instituto de Cine, seguido Ibermedia, seguido de ahí sí a los fondos de tus coproductores, fondos de coproducción minoritaria, y de ahí fondos europeos, ¿no? Por ejemplo, Hoover Bass, World Cinema Fund, el Sorfond, el Ayus do Cinema du Monde, entonces, etcétera, son de acuerdo a la estructura en la que te armes, y de ahí también lo privado. Pero por lo general una película ecuatoriana está entre los 250 a $350,000, un largometraje con hasta la copia cero. Son los valores más o menos que se manejan. Y en el caso del cortometraje, pues más viene a ser desde un ámbito privado, y algunos a veces, de vez en cuando, tienes la oportunidad de ganar fondos europeos para poder hacer un corto, ¿no? Pero son fondos, por ejemplo, de $1,000, o sea, son fondos que realmente son como una semilla para poder continuar. Claro, sí, justo. Frank, tu cortometraje que tenemos actualmente en línea, Nuria de Piernas Largas, ¿recibió apoyo gubernamental? No, te comento que ese fue mi proyecto de tesis para graduarme de la universidad, y a la final te toca hacer una campaña de crowdfunding. Estábamos saliendo de la universidad, era complejo abarcar toda la producción que queríamos hacer y llegar como al nivel de producción que queríamos terminar. Entonces, una de las medidas era como, tocaba autofinanciarnos, y la segunda era crowdfunding. O sea, era como, tratemos de atacar por ahí, y eso fue lo que hicimos a la final. Porque había gente que nos había conocido durante la carrera, que habíamos hecho otros cortos, y ahora teníamos como este cierre, ¿no? Entonces era como el último corto que íbamos a hacer por parte de la universidad, y teníamos como un público que sabíamos que podíamos llegar a ellos y que ellos le iban a interesar como ser parte de este proyecto. Y a la final creo que otros colegas hicieron algo similar, y así, o sea, también otra cosa importante es que hay algunas casas de rental que también la apuestan por esto. La apuestan porque se dedican más a publicidad, casi no rentan a cine. Y pasa eso, ¿no? Que al final ellos también colaboran, o algunos nos han colaborado, y eso también facilita que se pueda mover más. Creo que Cristian también tuvo la oportunidad de tener como esta alianza. Entonces, es eso, ¿no? O sea, al final son apuestas que mucha gente hace también por hacer que se produzca más cine. Ok, muchas gracias. Tatiana, me gustaría saber, ustedes como festival, ¿cómo conciben o cómo ven el tema de la comunidad? ¿Hay una comunidad unida de cine en Ecuador? Y si es así, ¿cuáles son como sus maneras en las que se organizan? ¿Tienen asociaciones o se reúnen durante los festivales? ¿Cómo es esa lógica? Sí hay asociaciones, hay gremios, por supuesto, hay asociación de cineastas, asociación de documentalistas, de guionistas, de productores, sobre todo justamente a raíz de que se empezó a hacer esta cuestión institucional con los fondos, los del Cenecine, los del ICA. Yo creo que eso también fue un boost que incentivó justamente esta aglomeración de cineastas en general, y por sobre todo en las ciudades principales, ¿no? Que es donde se desarrolla más el tema cinematográfico, por el tema sobre todo de fondos, porque yo no creo de que no se quiera hacer cine en el país en general, sino siempre la limitante son los recursos. Entonces sí, felizmente existen estos gremios.
yo siento de que nos falta mucha fuerza porque estos gremios tienen un logo, tienen un nombre y todo, pero realmente un peso como tal yo no veo realmente que tengan, porque por encima de ellos siempre va a estar, en este caso ahora, esta nueva entidad que se ha unido con todas las artes, y realmente no siento que tengamos una voz, no siento que hayamos hecho nada, realmente solamente son agrupaciones. Yo creo que por ese lado hace falta mucho más trabajar. Es muy complejo, yo creo que lo que sucede en Ecuador, porque muy aparte del fondeo del largometraje, del cortometraje, es también la distribución, porque ese es otro problema. Llegas, tienes la película y después, ¿ahora qué haces? La pones en sala de cine, pero ¿cómo haces para llegar a sala de cine? Es súper complicado llegar a sala de cine aquí en Ecuador, Magali, no tienes idea. Es un trabajazo para todos, porque no te dan cabida, la sala comercial no te da cabida, prefieren 1000 veces darle a Rápidos y Furiosos 20.000 a darte a ti una sala. Entonces tú tienes que competir con los blockbusters de Hollywood, porque obviamente en la primera semana siempre se decide cuánto tiempo más te quedas en la sala, o los horarios. Y eso depende de la publicidad netamente. ¿Y tú cómo vas a competir con la publicidad de Hollywood? Es imposible. Entonces, te cambian los horarios, te ponen unos horarios feísimos, al cine ecuatoriano siempre lo ponen en unos horarios terribles, y a la larga, ¿cómo vas a ganar en la taquilla? Inclusive esa es una metodología de negociación también, porque a veces la gente se pone la camiseta porque tiene ganas de hacer la película, se pone la camiseta y te dice, hagamos la película y en la taquilla la dividimos. Sí, pero llega a la taquilla, llegas al momento de la taquilla y ¿qué pasa? Te dan el martes a las 3 de la tarde. ¿Qué haces a esa hora? Entonces, para mí es una cadena, o sea, hay que reestructurar absolutamente todo, y justamente aquí entran estas entidades que deberían de entrar, justamente los productores, los guionistas, los postproductores, absolutamente todo este gremio debería de unirse y justamente pelear el tema comercial. Porque por decirte un ejemplo, justamente tú tuviste a Ulloa de invitado hace ratito. Esa es la película más taquillera en la historia del cine ecuatoriano y tuvo alrededor de 300,000 y pico de butacas vendidas, que realmente no es mucho, si te pones a ver. Porque si te pones a multiplicar 300,000 por dólares, ¿cuánto pudiste haber ganado? Ok, ¿y cuál es la anterior a esa? A Son of Man, una película que costó 15 millones de dólares. Y esa película tuvo también, no recuerdo, pero es algo así como 40 y pico de mil butacas. ¿Cómo en la vida va a recuperar? Pues no, obviamente esta película de 15 millones de dólares no fue con fondos ecuatorianos, ¿no? Él es una persona que consiguió los fondos, de hecho, gran parte en Hollywood, porque es una persona que tiene muchas conexiones. Es un ecuatoriano, pero tiene muchas conexiones afuera y logró ese financiamiento. Pero para mí, no solamente es el hecho de escribir el guión, porque eso también era un problema al inicio, que no habían buenas historias, después ya se hicieron buenas historias, después no habían buenas producciones, después habían buenas producciones, después terminaban las películas, habían fondos, pero después el cine no los quería poner. Inclusive yo no me recuerdo tampoco a memoria la cifra exacta, pero hay un porcentaje muy elevado de películas que nunca llegan a sala de cine. Se terminan de hacer, pero nunca llegan. De hecho, es un porcentaje mínimo el que llega a las salas de cine. Muy pocas películas llegan a salas de cine, es algo así como el 20% de las películas ecuatorianas llegan a salas de cine. El resto son festivales y el resto no se llegan a ver nunca. Y la gente que hace, los cineastas, lo que optan es crear su propia página web para poder venderla en línea, o Vimeo, o estas movies. Y ahora, felizmente, con las plataformas digitales, que de hecho Ecuador en la pandemia se puso pilas y empezaron a sacar las plataformas digitales. Ahora tenemos Choloflix, tenemos cine, y nosotros, el Festicine, se alió con la plataforma MiOTT para también impulsar el cine ecuatoriano, porque yo creo que esta va a ser la única vía también para poder despegar de alguna manera. Porque ahorita sí no hay excusa para nadie, porque ya tú dices, ay, yo no pude ver la película porque justo la pusieron a las 3 de la tarde y yo estaba en la escuela.
Sí, pero ya la puedes ver en internet, ya no tienes excusa, la puedes comprar. Entonces, es, como ya te puedes dar cuenta, Magali, es súper complejo y es cuestión, yo también creo de que hay que unirse, por sobre todas las cosas hay que unirse. En las últimas semanas han habido discrepancias en el gremio de cineastas en el Ecuador, justamente por el tema de los fondos, porque hay estos rum de que los fondos se quedan en la sierra, que Guayaquil no recibe fondos, en vez de unirnos, ¿verdad? De unirnos todos y justamente pelear en el tema comercial, en la distribución, porque ahí está la plata realmente. Como dijo Cristian, si no existen los fondos, porque si yo quiero hacer algo, no tengo que depender de los fondos tampoco. Yo tengo que ir a buscármela, saber vender mi película. Yo voy y hago algo que yo sé que va a vender y yo voy y se lo vendo a una marca. Y esa marca me da la plata. Y yo hago mi película. Pero ya, hago mi película, pero ¿a dónde la pongo? ¿Cómo recupero? Si no me dan la plataforma o no me dan la distribución, ¿dónde la vendo? Porque eso es algo que hay que pensar desde el inicio. Desde que tú escribes el guión, tienes que saber ya cómo la vas a vender. ¿En dónde? ¿Cuándo? Es demasiado complejo poder poner una película ecuatoriana en sala comercial y ganar, porque aparte hay muy pocas butacas, porque así quieras, no hay suficientes butacas en Ecuador como para poder recuperar y ganar, y para hacer algo, para hacer plata, por así decir, ¿no? Entonces, es complejo. Ya le preguntaba yo a Tatiana hace unos minutos, ¿y por qué haces lo que haces, no? O sea, por qué estás con el festival, etcétera? Ustedes, Cristian y Frank, ante esta situación tan compleja, porque la vivimos muy similar, ¿eh? O sea, no creas que estamos tan despegados de la realidad como ustedes en Ecuador. Acá en México es muy, muy similar y nosotros tenemos a la segunda cadena más grande a nivel mundial, que es Cinépolis, y aún que sea mexicana, no es como que le dé el espacio real a el cine mexicano en general. O sea, incluso la misma cadena Cinépolis tiene su propio festival de cine a través del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y bueno, por ahí yo creo, y esto ya a lo mejor me voy a meter en temas muy escabrosos con lo que voy a decir, pero yo creo que justamente por ahí se está un poco escudando para decir, bueno, vean cómo yo sí tengo mi festival de cine y por ahí estamos impulsando el cine mexicano. Pues sí, también, pero pues ¿qué tipo de cine mexicano? Y yo aquí ya entraría en un montón de debate con los cineastas, incluso de mi país, pero pues yo digo, bueno, la lógica, o sea, la lógica de que Cinépolis tenga al Festival de Morelia y que por medio de ahí impulse al cine mexicano, pero al final cuando ya llegamos a la taquilla es lo que yo digo siempre. O sea, si tú lo quieres ver así, sabemos que es un negocio y todo lo que tú quieras, pero así llegue la película más taquillera mexicana, jamás le van a dar el mismo lugar que una película norteamericana blockbuster. O sea, acá la categoría número 1 en el lugar que tenemos de las películas mexicanas se llama No se acepta devoluciones, de Eugenio Derbez, que es una comedia, vaya, y esta película, pues si bien rompió taquillas y todo lo que tú quieras, en comparación con Avengers, o sea, jamás lo van a poner al mismo nivel, no le van a dar 9 salas a No se aceptan devoluciones y dejar en una sala a Avengers, o sea, no existe esa lógica, incluso con las películas que prueban que son taquilleras, ¿me explico? Entonces, sí, entendemos que es un negocio, pero también creo que se le debería de dar cabida a las películas nacionales, y ahí es en donde ya entra uno para ver de qué manera hacemos que estas películas que hacemos nosotros tengan su lugar. Y ya te mueves a nivel legislativo, con los legisladores, con leyes, buscando espacios alternativos de exhibición, salas, festivales, etcétera. Y es un martirio de pronto, porque dices, bueno, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Me gustaría vivir de lo que yo hago, así como los médicos cuando dan consultas o operan a los enfermos, o los abogados defendiendo a las personas en casos, o yo qué sé, ¿por qué nosotros como cineastas no podemos vivir de lo que nos gusta hacer, ¿no? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Y en ese sentido, Cristian, Frank, ¿por qué hacen lo que hacen?
Bueno, yo, es interesante esta pregunta, muy interesante, porque a veces hay días en los que dices, no sé por qué hago esta miércoles y la dejas ahí. Ahora mismo estoy ahí mismo en la oficina y casa, estamos haciendo la preproducción de un largometraje que rodamos en 3 semanas fuera del continente ecuatoriano. Entonces, en este momento con todo el estrés gigante y todo, dices, chuta, pero estás como lleno de esta pasión. Yo creo que el cine, para mí el cine se mide desde la sangre, o sea, hay algo que ya no se despega, ¿no? Yo cuando digo, ya no voy a hacer cine, no sé qué voy a hacer, porque no sé hacer nada. entonces, ya es una cuestión que es yo digo, ya forma parte de ti y es una vida propia. Entonces, para mí el cine es la vida. O sea, yo, Chihuahua, o sea, es una peli recontra complicada que fue financiarla por la temática transexual, infantil, puertazos, pero fue como decíamos con la productora, no, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Y bueno, al final incluso hasta recibimos el apoyo internacional del Instituto de Cine para viajar a mercados a buscar agentes, distribuidores, festivales, etcétera, y fue así la peli, pero de ahí otros proyectos y todo, digo, o sea, es una cuestión que uno lo mueve, así como Tati todos los años, como ahora debe estar trabajando para la siguiente edición del Festicine, Fran está trabajando en su próximo proyecto, es una cuestión que ya mueve, o sea, es 365 días del año pensando en cine, pensando en cómo llegar a ese objetivo, y cuando ya lo terminas, vas al otro y vas por el otro. Entonces es realmente algo que te mueve desde la pasión. Y creo que por eso son los proyectos que también se llegan a consolidar, es entablarse y ser honesto con uno mismo y llegar a realizarlos. Yo creo que para no hacerme más trabas, porque realmente es indescriptible lo que siento cuando hablo de por qué hago cine, es eso. Y así no haya fondos, yo sé que voy a seguir haciendo cine, porque siempre va a haber alguna forma de sacar tus proyectos. O sea, la única forma es que prohíban el cine en general. Y creo que eso fue lo de la pandemia, pero igual en la pandemia, por ejemplo, muchos fondos decidieron no cerrar convocatorias. Entonces, de repente, yo en la pandemia pasé haciendo postulaciones de A a la Z y fue como, ahí está, o sea, y sigues trabajando. O sea, creo que es eso. Gracias, Cristian. Frank. Compartiendo la misma sensación de Cristian, es lo mismo, ¿no? O sea, creo que es algo que necesitamos hacerlo, necesitamos, o sea, yo no me veo después que termino un proyecto sin hacer nada, es como que ya tengo en la cabeza otro y tengo otro y así pasa. Y creo que pasa en todas las artes en general, es como, es parte de nosotros. Lamentablemente este tipo de arte es como mucho más compleja y cara de hacer. Eso a la final es como más suicida, ¿no? O sea, es complicado, porque tu familia que no entiende muy bien de cine, tus amigos que no entienden muy bien de cine, es complejo como decirles que estás gastando toda esta cantidad de dinero o sea, estás invirtiendo, al final, es como eso. A la final también pienso que es eso también algo que me motiva, es que toda cosa que hago siento que es una inversión a la larga, es algo que como voy construyendo poco a poco con sudor, pero siempre esperando de que luego va a ser un poco más fácil y vamos a poder llegar un poco como hacia lo que siempre quisimos hacer, ¿no? Ok, gracias, Frank. Tatiana, cuéntame, ustedes con el festival, ¿cómo las personas reciben el cine ecuatoriano de Guayaquil? O sea, sabemos que son un festival internacional y por supuesto tienen en selección películas de todo el mundo, pero en especial, ¿cómo reciben a las películas de su país? Bueno, nosotros hemos visto realmente una evolución camaleónica abismal del público ecuatoriano, realmente, porque ya tenemos 6 años con esta edición y de hecho una de las películas más vistas, porque ahora con la plataforma pudimos justamente medir eso, justamente lo que no podíamos palpar anteriormente en sala de cine,
en la plataforma pudimos ver justamente de dónde más nos veían, quiénes más veían, qué película más vieron. Y justamente fue un cortometraje ecuatoriano el que más se vio. Entonces, esto es gratificante, lógicamente, porque el propósito del festival también es generar esta cultura cinematográfica que el país carecía, justamente porque no se hacía cine. Entonces, ese es un problema que también hay y que tiene que ver mucho con el tema de la sala comercial, porque lógicamente si el público no va a ver la película ecuatoriana, es lógico que te van a poner en un horario malo y te van a tratar de sacar rápido y van a poner Avengers Rápido y Furioso, porque ellos quieren vender, ¿no? Entonces, este trabajo de hormiga, que es los de gestores culturales, porque yo creo que nosotros somos gestores culturales, porque no solamente hacemos una semana de festival, sino que nosotros durante todo el año estamos tratando de hacer este tipo de actividades, moviendo un poco todo lo que las películas y justamente puntualmente el cine ecuatoriano, haciendo este tipo de cosas que estamos haciendo ahorita contigo, este intercambio de culturas. Ustedes México nos dan a nosotros Ecuador les damos a ustedes una muestra, y este trabajo que hemos venido haciendo hace ya 6 años, nos hemos dado cuenta de que efectivamente ha resultado, nos hemos dado cuenta de que ahora sí, puedo decir de que el público ecuatoriano sí acoge de mejor manera, no estamos todavía en el nivel que deberíamos estar, pero yo creo que hemos progresado muchísimo, muchísimo, porque lógicamente también las producciones han mejorado abismalmente. La calidad en las películas ecuatorianas ha mejorado también muchísimo, las historias han mejorado muchísimo, todo hemos evolucionado, justamente porque como ya se empiezan a hacer más cosas, felizmente como hubo esta inyección de capital, se empezaron a hacer, entonces así uno se mejora justamente haciendo. Entonces, yo creo que lo único que te puedo decir es que estamos justamente súper felices de saber de que todo este esfuerzo no ha sido en vano, porque nos hemos dado cuenta de que el público nos pide, el público nos escribe en las redes sociales y nos dice, ¿cómo hago para ver esta película? Y nos pregunta por películas ecuatorianas. Y a veces me enojo porque digo, man, pero si estuvo en cartelera y ahora pide el verla, o sea. Pero bueno, hay que educar todavía, estamos en ese proceso, han pasado 6 años, parece que es mucho, pero realmente es poco. Falta muchísimo todavía por hacer, y bueno, esperemos no desmayar, esperemos seguir con ganas todos, Johnny, Marlon, Cheo y yo, que somos los que levantamos año a año el festival, nos desmotivamos en muchas oportunidades, no te voy a mentir, sí llegan esos días que de verdad decimos, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero después llega un mensaje de alguna persona felicitándonos o feliz o alguna cosa siempre que nos motiva. Y bueno, hacemos esto realmente para el cine ecuatoriano y para el público, porque realmente este año, puntualmente este año de pandemia, ha sido un año que nos ha enseñado muchísimo. El tema de la plataforma a nosotros nos ha abierto los ojos y ha sido justamente la manera de poder medir a nuestro público, al público ecuatoriano. Y no nos ha defraudado y estamos muy contentos por eso. Yo, en un pensamiento muy personal que tengo, es que pienso que quizá me veo muy naif, quizá soy muy ilusa, pero creo que si la taquilla con los cadenas comerciales, si no nos ayudan, si de pronto el gobierno no nos ayuda, o sea, yo creo y confío en que lo que nos queda, y no porque sea como lo último, justamente es tratar de reflexionar y entender que nosotros podríamos debernos o que nuestro cine se podría ver gracias a la gente, gracias al público que dedica 1 hora y media de su vida a nuestras películas. Entonces, a quien tendríamos que estar enfocados es a la gente, es al público, es buscar la manera, los canales de poder hacer que ellos nos vean, porque en su imaginario, en su día a día, piensan que el cine nacional es chafa, no es bueno, es aburrido, no tiene la calidad de producción que una película norteamericana, y para qué gasto mi boleto en esas películas, mejor me voy a ver Rápidos y Furiosos o etcétera. Pero cuando llegas, cuando logras tener esa oportunidad de hablar con ellos, de mostrarles su cine,
que no lo conocían por muchas circunstancias, entonces es cuando empiezan a reflexionar y a abrir su mente y a decir, ¡ah! No era lo que yo pensaba o no era lo que me decían. Y es ahí en donde le dan esta oportunidad, y cuando empiezas a conquistar a la gente, yo creo que van a ser ellos los únicos que nos hagan salir de este limbo en el que nos encontramos. En el caso de México, no por nada tuvimos una época dorada, una época de oro en el cine mexicano en los años 50, en donde existía esa época de oro porque la gente iba al cine y veía las películas. Hubo muchas circunstancias de nuestro contexto, la Segunda Guerra Mundial, no sé, muchas situaciones, pero al final la gente iba y veía las películas. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Reconquistar, porque lo tuvimos conquistado durante un tiempo y lo perdimos, y estamos tratando de volverlo a conectar, que creo que eso es lo principal. Frank, a mí me gustaría preguntarte si ha pasado por tu cabeza dejar tu país para aventurarte y probar suerte en otros lugares y ver si de casualidad te va mejor que en tu país. Sí, y creo que a muchos le ha pasado, pero personalmente tengo una visión de hacer cine de nosotros como latinos, entonces más la idea como de irse y yo qué sé, empezar a contar otras historias y estar en algún país europeo o algo así, es más bien como poder tener más conexiones y contar nuestras historias. Para mí eso es como la cosa, es como el cine que yo quiero hacer realmente. Entonces, no, o sea, prefiero y siempre voy a querer hacer cine desde acá, pero si hay la necesidad de tener estratégicamente ciertas alianzas en otras industrias, pues esa es una forma estratégica también de cómo sobrevivir y hacer cine, ¿no? O sea, siento que esa es como mi visión personal. Yo creo que, no sé, también creo que tiene que ver con las generaciones o qué sea, pero también nos planteamos esta pregunta, pues porque nuestras condiciones generales en Latinoamérica quizá no son las idóneas para desarrollarnos en lo que nos gusta, pero también cuando llega este momento de decidir y de probar, no sé ustedes, pero también es esta necesidad de decir, a ver, el hecho de que no haya aquí en mi país, entiendo que va a ser un camino más difícil, pero la idea de construir un público, de generar una energía, creo que también es muy llamativa, creo que también es como decir, ¿por qué se la voy a dar a Estados Unidos? ¿Por qué se la voy a dar a Europa, a España, a cualquiera de estos países? ¿Y por qué no a mi país? ¿No? O sea, ¿por qué no esta energía maravillosa de creación que yo tengo, se la brindo a ellos y que estas personas y que las generaciones que vienen tengan oportunidades para crear, ¿no? Porque al final de cuentas, entiendo perfecto esta fuga de cerebros, esta fuga de talento que nos desesperamos porque de pronto nos sentimos desperdiciados y decimos, ya, al demonio, mejor me voy a ir. Y luego llega este momento de reflexión y de decir, no, lo que tú dices, no, aquí en Latinoamérica es contar nuestras historias porque son bien interesantes, son muy diversas, hay muchas cosas que no se han contado, a diferencia de Estados Unidos, en donde ya están, su creatividad ya llegó a un nivel tan bajo que están haciendo remake del remake del remake, o sea... Totalmente. O sea, creo que es el momento en donde tenemos una oportunidad grandísima, porque con estas fronteras que ya están cada día mucho más abiertas, en donde las plataformas nos ayudan para exhibir nuestras historias, tenemos ahí un gran potencial, y justamente en una de esas, quién sabe, que, no sé, una cadena, un estudio de Estados Unidos o de cualquier otro lugar venga y diga, a ver, vamos a ver qué están haciendo ahí, ¿no? Y nosotros poder decir, bueno, quizá me voy, pero siendo conscientes de siempre mantener este lazo o este pie siempre en nuestro país de origen. No sé qué opinan al respecto también, Tatiana. O sea, Perdón, Frank. sí, o sea, para mí Latinoamérica en sí es una industria bastante gigante, o sea, podríamos ser una industria gigante, o sea, somos como más de 750 millones que hablamos español, o sea, hablamos una lengua, somos un montón de países. Si lográramos una especie de unificación en la que podamos distribuir nuestro cine en todo esto, o sea, falta también charlas como alternativas y todo eso, son como sueños lindos.
ser una visión bastante positiva, pero a la final podríamos pronto juntarnos y en serio, o sea, combatir al final como lo está haciendo Francia, como algunas otras industrias también lo hacen con su cine. Que bueno, claro, creo que nadie se salva del monstruo de Hollywood, pero al final algo que nos ha enseñado la historia es que no todas las economías siguen de por vida. Entonces, constantemente van a haber cambios y ojalá Latinoamérica también se una y sea un motor gigante. Y aparte que pasa esto, ¿no? O sea, es que nosotros muchos tenemos historias y también, aparte, también de pueblos locales, nativos, o sea, me encanta saber de que hay más gente que habla quichua que está haciendo películas en ese idioma completamente y hay muchos más pueblos así que lo están haciendo y eso me parece potente porque es darle su voz. Sí, esto justamente también es maravilloso, entender que todas las personas deberíamos tener la misma igualdad de condiciones para, si queremos contar historias, que existan las condiciones, los pueblos indígenas, las comunidades rurales, o sea, no tendría que importar si nosotros quisiéramos que nuestro talento, nuestra energía, nuestro oficio, nuestra profesión se dedicara a crear películas, pues hacer eso, porque no sé cómo pasa en Ecuador, pero acá en México de pronto, pues el mismo cine era muy caro en el formato cine, en el formato de película, ¿no? Uh-huh. Era muy costoso comprar las plantas, etcétera, y poco a poco se ha venido abaratando costos con lo digital, pero aún así, con lo digital, a muchas personas nos sigue siendo muy difícil costear ese tipo de películas. Una cámara, aunque sea reflex, a lo mejor no cualquier persona tiene 15,000, 20,000 pesos, que serían como $1,000 más o menos para comprar una cámara, pues reflex más o menos. Un celular que también tenga 4K o ese tipo, pues también no cualquier persona cuenta con esa cantidad para gastarlo en un dispositivo, ¿me explico? Y estas voces de las que hablamos, pues tienen una infinidad de cosas que decir, ¿no? Nada más que no tienen las herramientas para poder hacerlo, ¿no? En Ecuador, ¿cómo viven esta parte de democratización de las historias? Bueno, justamente no hemos tenido así una marea de películas, por ejemplo, en idioma quichua. Recuerdo una que se llama Quilla, incluso, que es una película en idioma quichua, que de hecho es la primera película en idioma quichua ecuatoriana. La comunidad indígena en el Ecuador tiene una importancia, bueno, toda la vida. De hecho, han sido yo siempre digo, ellos son los que ponen y sacan presidentes cuando les da la gana, de hecho, porque son los berracos del país. Ellos son los que toman decisiones, inclusive en muchas oportunidades, por más de que en porcentaje son reducidos, son menos, pero yo no creo que se les está dando esas herramientas, esas posibilidades, sobre todo hablando solamente de educación, no hablemos de la tecnología, hablemos de la educación, ¿no? De cómo, de la puesta en escena, del lenguaje cinematográfico, como para poder lanzarse a hacer una película con estos aparatos limitados, como por decir un celular, ¿no? No existen estas capacitaciones de parte del gobierno, o talleres, cosas básicas como para que se puedan hacer cortometrajes. No hablemos de películas, hablemos de cortometrajes, para que ellos también tengan su propia voz. No existen estos apoyos. Realmente yo creo que ese es el gran problema del Ecuador. No apuesta a la cultura, no apuesta a la educación, no apuesta al arte. Entonces, lógicamente vamos a tener siempre ese déficit. Pero concuerdo con el tema que estabas hablando, que en el tema de Latinoamérica, hablando de Iberoamérica, del habla hispana, ahora, Magali, que tenemos esta red iberoamericana de festivales que nos ha permitido conocernos justamente, que ha permitido este encuentro de ahorita, de este momento. Son más de 150 festivales. Entonces, imagínate, Frank, tú sabías de que había más de 150 festivales en Iberoamérica. Significa que tus películas las puedes poner en más de 150 festivales en Iberoamérica y más de 150, o sea, imagínate la capilaridad que puede tener tu trabajo. Sin embargo, acá no se desconoce mucho esto, de hecho, incluso hay muy pocos festivales en el Ecuador.
Como te decía, Magali, nosotros, el Festival Internacional de Cine de Guayaquil, nacimos en el 2015 y somos el primer Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Entonces, imagínate lo atrasados que estamos en ese ámbito, ¿no? Sí, efectivamente ha habido una ola cultural que efectivamente, incluso yo me siento orgullosa de haber sido parte de impulsar esto, porque estoy segurísima de que nosotros fuimos unos generadores importantes de este movimiento del festival. Automáticamente se han empezado a abrir más festivales, pero falta muchísimo apoyo, sobre todo de tema educativo. Necesitamos apoyo gubernamental, porque solitos somos 4 pelagatos. ¿Cómo entre 4 podemos hacer? No podemos. Por más de que sí hay una líder en estas zonas, existe un festival que se llama Kunturñawi, ecuatoriano, que tiene muchísimos años en el Ecuador, pero yo creo que le hace falta un poco más de ayuda, de apoyo, de impulso, justamente para hacerse mucho más conocido. Ok, tenemos un comentario en nuestro chat de Benjamín Azael que dice: considero que el cine de calidad latinoamericano produce cine que muestra nuestra realidad, violencia, corrupción, injusticia, impunidad, mientras que en Estados Unidos produce en mayor parte cine de acción y digerible. Mi pregunta es, ¿creen que el cine latinoamericano no recibe apoyo por parte de las personas precisamente por esa negatividad realista? Porque desgraciadamente vivimos rodeados de estos problemas en América Latina. ¿Quién quiere responder, Frank, Tatiana? Interesante. O sea, hay películas de género, y creo que México tiene un catálogo gigante de ese tipo de pelis, de acción. Brasil igual, Argentina igual, que son como países que tienen una industria gigante que también le apuesta a este tipo de cine. Indirectamente no, sí, de que, claro, vivimos una realidad de violencia y todo esto, como Latinoamérica como tal. O sea, igual hay otro tipo de historias, ¿no? Que son mucho más íntimos, que no tienen absolutamente nada que ver con ese tipo de realidades. Y yo creo que hay bastante diversidad actualmente en el cine. Tal vez, o sea, hay el problema de que como no logran estar en ventanas de exhibición, no llega esa información. O sea, realmente yo soy muy fan del cine de género específicamente como de fantasía, ciencia ficción, y ese, o sea, yo a la final desconocía de eso al inicio, no sabía que existía mucho este tipo de cine, hecho acá en Latinoamérica, pero sí lo hay. Yo creo que eso, yo creo que indirectamente la industria de Estados Unidos, netamente, muchos países tienen otro tipo y una diversidad gigante también. Sí, comparto con Frank. Yo creo que ya a esta altura, yo creo que Latinoamérica ya también ha hecho todo, ha hecho un poco de todo. Efectivamente, yo creo que sí, tal vez en algún inicio, sobre todo, yo te puedo hablar, ahorita estamos hablando de Ecuador, yo te puedo hablar que Ecuador nació haciendo este tipo de cine con temáticas sociales, inclusive trataba mucho estos temas de, justamente temas de indígenas, de comunidades indígenas, incluso la primera película ecuatoriana, que era una película muda, la temática era de un doctor que salvaba a un indígena y el indígena le decía dónde estaba el tesoro de Atahualpa. Entonces, son temáticas justamente de racismo, de abusos, sociales, del pobre, que el pobre es drogadicto, narcotraficante. Ese tipo de películas efectivamente fueron una época así, muy, muy comunes, pero yo ahora he visto una variedad tremenda, sobre todo ahora que tengo la suerte de estar involucrada en el festival y veo muchísimas películas latinoamericanas. Le puedo decir a la persona que mandó el mensaje de que no es así. Hay una variedad impresionante, desde ciencia ficción, películas de época, románticas, comedia, animación, hay de todo, de todo. Es cierto. Lo que yo puedo decir, también sumando un poco a esto, es que
Existen un montón de géneros, pero solamente algunos pocos llegan a las salas de cine. Y en el caso de México, por lo menos cuando yo decidí hacer cine, ya de manera mucho más formal y consciente, existían dos polos completamente opuestos, que eran las películas de arte, que ganaban festivales de cine a nivel internacional, y esas películas que ganaban premios hablaban del narcotráfico, la violencia, la pobreza, etcétera. Porque yo sigo creyendo que de pronto para ciertas miradas, Latinoamérica y estos países en vías de desarrollo de pronto pueden llegar a resultar, o ellas nos ven con de pronto ojos morbosos. Me disculpo por lo que acabo de decir, pero ese es mi sentir, ¿no? Y entonces, bueno, sí podrán explorar una narrativa, estas películas y todo lo que tú quieras, pero siempre abordaban como esa parte negativa, y por el otro lado teníamos a las películas taquilleras o más comerciales, que pues son en su mayoría películas comedias, de cualquier variante, románticas, juveniles, familiares, etcétera. Y existen estos dos polos y de pronto no había algo que estuviera en el medio, en donde a la mayoría de la gente, pues eso es lo que de pronto nos llama, ¿no? O sea, que yo vivo mi realidad y sé que me levanto y escucho las noticias y son muertes y ya pobreza, y de pronto si quiero ir al cine a ver una película, pues ya no quiero ver eso, ¿no? O sea, creo que es lógico, no es porque yo quiera cerrar los ojos y decir no existe, sino es justamente buscamos de pronto en el arte, en el mismo arte, sí reflexión, pero también un respiro que nos permita reflexionar de nuestra realidad y no estar más dentro de ese hoyo de oscuridad, sino ver una luz de esperanza y poder luchar por esa luz, de poder mejorar nuestro país, ¿no? Y de pronto no había como un cine intermedio, y yo me atrevo a decir que por eso hago cine. Yo estoy buscando en la medida de lo posible, ojalá lo pueda lograr, hacer ese tipo de cine, ¿no? Que me permite estar ahí, ¿no? Sí, acariciar y tocar el arte, porque también considero que los artistas, pues, llegar a esa palabra tan grande, pues, es muy complejo, ¿no? Entonces, pues, en la medida de lo posible estar ahí y que la gente se permita también darle oportunidad a todas estas películas latinoamericanas, mexicanas, ecuatorianas, que existen, sci-fi, terror, horror, documentales, porque hay una gran variedad que no llegan a los cines, eso es un tema distinto, pero que existen, ahí están. También sí requiere una pequeña chambita, un trabajo del público que es buscarlas, y pues hoy en día como estamos a la distancia de un clic, pues preferimos ver otras cosas que quizás buscar, pero por eso estamos generando esos espacios, para decirles que sí existen, sí hay, y simplemente vayan al catálogo de Filmin Latino, de MiOTT, vean, entren a miradas locales y podrán encontrarlo. La película, el cortometraje de Frank, pues que justamente acaricia el género de la fantasía, ¿no? El surrealismo por ahí, y otras muchas películas que están en diferentes géneros, ¿no? Que no necesariamente son estas películas de drama profundo, intenso, de la pobreza, del narcotráfico, y bueno, creo que por ahí también el público lo está pidiendo, que no logra verse identificado con ciertas películas, y es ahí en donde entramos, pues, otro tipo de cineastas, ¿no? Me atrevo a decirlo. Pues bien, estamos ya perfilándonos al final de esta conferencia que no sé ustedes, pero a mí se me ha ido como agua. Ya llevamos 1 hora y cuarto platicando al respecto, muy, muy rápido, y vamos a ir cerrando con esta conferencia, con esta charla. Me gustaría que ustedes, desde su perspectiva, si pusieran como una bola aquí de adivinos, ¿qué futuro le ven al cine en Ecuador? En las condiciones en las que está hoy en día, ¿qué futuro creen que puede ocurrir a su cine? Bueno, yo creo que el cine ecuatoriano va a seguir creciendo definitivamente. Esta nueva camada de cineastas que tenemos en este momento son guerrilleros, digo yo, porque definitivamente hacen y deshacen con o sin fondos. No, yo conozco cineastas que yo incluso te lo conversé antes de la conferencia, yo conozco cineastas que han vendido hasta sus propiedades para hacer sus películas. Entonces,
qué más quieren de demostración de amor? No hay más, eso es todo, es su vida. Entonces, yo creo que el cine ecuatoriano va a seguir creciendo, va a seguir perfeccionándose. Ahora, a raíz de la pandemia, yo creo que esta cuestión de las plataformas digitales han sido lo único bueno que ha traído la pandemia. Y esto es lo que ha ayudado justamente a tener esta vitrina, esta ventana, a que nuestras películas, a que nuestro cine salga de nuestra línea ecuatorial y que se muestre al mundo. Y lógicamente estamos nosotros en los festivales para seguir apoyando a los cineastas, y lo único que sí yo quisiera y me gustaría es un poco más de unión. Yo sé de que siempre en todos los países ocurre estos roces entre las regiones, generalmente entre las capitales. Yo creo que eso es lo único que nos está haciendo falta a nosotros en el Ecuador, un poco más de unión, porque el cine no es de una persona. Tú sabes, Magali, tú sabes, Frank, que hacer una película, una persona, es imposible. Es un grupo de personas trabajando en conjunto, en un solo camino, en una sola mirada, y si todo el Ecuador realmente se uniera en este propósito de realmente abrirnos campos justamente por el tema comercial, de abrirnos a coproducciones. Imagínate si nosotros independientemente, no depender del Estado, independientemente todo el gremio se une y empieza a hacer conexiones afuera, a tratar de sacar, como te digo, más coproducciones, fondos, auspicios, con marcas, a estos encuentros. Ahora que todo el mundo se acostumbró a utilizar las plataformas Zoom, antes era súper complicado reunirse aquí mismo en la ciudad, y Guayaquil es así, de ese tamaño. Ahora con esto no hay excusa para nada. Entonces, yo creo que eso es lo único que nos está haciendo falta, porque si solamente de verdad nos unimos, yo creo que despegamos, porque de verdad que yo en estos 6 años del festival me he dado cuenta del crecimiento en sobre todo las historias. Ha madurado muchísimo el cine ecuatoriano. Estamos ya a la par de los internacionales, porque siempre el ecuatoriano incluso se sentía a veces menos. Incluso cuando estaba a la par en las carteleras, como decía Cristian, wow, estamos en la misma cartelera con Avengers, estamos ahí al lado. No se podía creer. Ahora ya la gente se acostumbró a ver las películas ecuatorianas. Entonces ahora ya tenemos que escalar un poco más. Es como más o menos, yo lo comparo con el Mundial, como cuando la primera vez que llegamos al Mundial. Yo sé que México también ya ha llegado muchas veces al Mundial, pero Ecuador ha llegado poquitas veces. La primera vez que llegó al Mundial, Magali, esto era feriado, creo que una semana no trabajó la gente, si se puede. El año siguiente, lo mismo, y la gente, tú escuchabas mediocremente diciendo, con tal de llegar a las eliminatorias, con tal de llegar al primer partido, así nos eliminen, no importa. Entonces yo creo que es un poco cambiar el chip. Ya llegamos al Mundial y ahora vamos a ganarlo, pues, ¿no? Entonces, es cambiar el chip. La cultura del hincha también es otro problema, y ese es otro Zoom para otro tema. Pero ahora hablemos de la cultura cinematográfica. Hay que cambiarle el chip también al público. El público tiene que apoyar al cine ecuatoriano también. Porque ese es el impulso, ese es el alimento. Por eso nosotros hacemos esto. De hecho, yo hablo como productora del festival. Nosotros hacemos el festival para el público y, lógicamente, para los cineastas. Si no tenemos su apoyo, ¿para qué lo hacemos? Por supuesto. Frank. Claro, lo que dice Tatiana es bastante cierto, concuerdo bastante con lo que dice. Personalmente, mi visión, que es un poco más romántica, siento que, bueno, a la final también tener como 5 lugares donde estudiar formalmente la carrera de cine, también, o sea, tenemos bastante gente que se está formando en esto, y va a venir nuevas generaciones. Y a la final espero, ojalá, que los fondos sigan existiendo. Para mí es importante también la parte, el apoyo estatal. Siento que igual hay nuevos mecanismos privados que se van a ir encontrando, y también, o sea, espero que podamos seguir en este rumbo y en este tren encarrilado, que siga yendo a más velocidad. Pero también lo que creo que va a pasar es que Latinoamérica en sí, en general, se viene una nueva ola también del cine de animación, que era que como no teníamos tan personas dentro de estas tecnologías, era como bastante complejo. Pero siento que ahora también, así como funciona como los videojuegos, que es algo que está creciendo enormemente, pasa con el cine de animación, y también pasa con estos nuevos formatos que es de series.
que al parecer es una moda que se va a quedar por más tiempo. Así como pasó con un montón de otras cosas, de innovaciones. Vamos a ver cómo funciona este tipo de cosas, pero a la final es como manejan un lenguaje del cine. Se han adaptado a ese lenguaje. Entonces, yo creo que, nada, o sea, esperar que este carril, que este tren vaya lo más rápido posible y que no pierda velocidad, sobre todo. Perfecto, pues bueno, muchas gracias. Así estamos llegando casi ya al final de esta conferencia, de esta actividad en realidad. Para las personas que nos acompañan, saben que tenemos regalitos, entonces les podemos regalar el kit de miradas locales junto con regalos de nuestros patrocinadores. Aquí esta bolsa se la van a llevar llena de regalitos. Solamente tienen que tomarse una foto viendo estos últimos minutos de la conferencia, sacar un screenshot y postearlo en su story, ya sea en Facebook o en Instagram. A las 5 personas en Facebook, 5 en Instagram que hagan esta dinámica van a ganarse este pequeño regalo. Recuerden que tienen que pasar por él aquí a las oficinas en Toluca, entonces tienen que vivir muy cerquita de aquí para poder pasar por ellos. Les recuerdo que este festival es organizado completamente de manera independiente y pueden apoyarnos con su donación en el botón que encuentran aquí en Facebook, hasta arriba que dice comprar, y ahí pueden donar, ¿no? Es una donación que nos ayuda y nos impulsa a seguir con esta labor que hacemos. También lo pueden encontrar en www.miradaslocales.com, ese botón de donación. Y bueno, les recuerdo que ahorita a las 7 de la noche vamos a tener nuestra última actividad del día, que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con los proyectos de cortometraje ficción en competencia. Entonces, quienes nos quieran acompañar, nos va a dar muchísimo gusto verlos por ahí en unos minutos. Y pues bueno, les agradezco a Tatiana, a Frank, que hayan podido estar con nosotros. Cristian tuvo problemas con la conexión y ya no se pudo conectar finalmente, pero bueno, lo que nos compartió fue muy valioso y bueno, no me queda más que agradecerles también a ustedes, a nuestro público que se conectó y nos siguió en esta hora y media casi. Muchas gracias. Vean el cine de Ecuador, consulten nuestra cartelera, nuestra muestra de cine de Ecuador en filminlatino.mx, en México, en Ecuador, a través de Mi OTT, ahí pueden encontrar la muestra, y también, por supuesto, visiten las demás películas que tenemos en nuestra selección oficial. Yo me despido y le pido a nuestros invitados que nos aguanten unos segunditos más después de que terminemos la transmisión aquí en Facebook para hacer una pequeña dinámica, y nos vemos en la siguiente actividad. Que tengan bonita noche a quienes nos están viendo. Gracias por vernos. Bye.